Buenas noches, bienvenidos a Geopolítica en Debate, un espacio de análisis del antagonismo respecto del poder y el espacio territorial. And they are American. Con una frontera común de más de 3.000 kilómetros de longitud, India y Pakistán convergen en una serie de desencuentros que se derivan de una historia compartida de hostilidad y hoy de armas nucleares. India con una población de más de 1.300 millones de habitantes, Pakistán con 182 millones de habitantes que coexisten entre la pobreza, la volatilidad y la fragmentación social, contrastan con una India que proyecta o que se proyecta como una potencia emergente, con una economía vasta, en crecimiento y una clase media en expansión. Así las cosas, India supera con creces a Pakistán y en lo económico y en lo democrático especialmente. Estos dos países se han enfrentado en 4 guerras, varias refriegas fronterizas y aspectos vinculados al terrorismo. En términos del Indian Defense Review, la inversión en defensa que realiza Pakistán bordea el 15% del Producto Interno Bruto de su país. En contraste, la India invierte el 7% del Producto Interno Bruto, perdón, pero ciertamente de una economía que supera con crisis a la pakistaní y que la convierte en la quinta nación con mayor gasto militar del mundo, solo después de Rusia. En cuanto a los orígenes del conflicto, brevemente, tras la independencia de la India del dominio británico, esto en el año 1947, el subcontinente se dividió en dos estados soberanos, la India y Pakistán. Pakistán se creó como un país para los musulmanes, mientras que la India se convirtió en un estado mayoritariamente hindú, aunque de características seculares. La partición resultó en un desplazamiento masivo de población y violencia sectaria. Por su lado, el estado principesco de Cachemira, con mayoría musulmana, pero gobernado por un Marajá hindú, se convirtió en el principal punto de conflicto. El Marajá, recordemos, decidió unirse a la India, lo que desencadenó la primera guerra indo-pakistaní entre 1947 y 1948. Las Naciones Unidas intervinieron y estableció una línea de control, dejando a Cachemira dividida entre ambos países. En este escenario, se observa un statu quo conflictivo en el que India y Pakistán continúan bregando por su soberanía. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el señor coronel Roberto Marchán Brito. Él es licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares por la Politécnica del Ejército, licenciado en Antropología Cultural por la Politécnica Salesiana y magíster en Sociología por la Flaxo, y un gran amigo de esta casa. Damos la más cordial bienvenida a Roberto Marchán. Muchas gracias, Timmy. Buenas noches con todos. Aquí un placer nuevamente para acompañarte en esta difícil reto de tratar de poner un poco de luz sobre una situación muy conflictiva y muy importante a la luz de los acontecimientos actuales. Gracias, Roberto. Efectivamente, el conflicto entre India y Pakistán es uno de los más prolongados y complejos de la historia contemporánea, originado por problemas territoriales, de tinte político, religioso. ¿Cuál es tu lectura inicial de esta problemática no resuelta? Sí, Timmy, verás, yo creo que para poder comprender un poco el problema tendríamos que hacer primero un pequeño análisis histórico, un poco más allá de lo que tú ya has hecho muy bien. E irnos hacia uno de los sectores que han sido poblados históricamente e incluso antes de la historia por muchos años y que ha sido sujeto de una evolución constante de sociedades diversas y de imperios diversos. El Valle del Indo en el subcontinente Indo, y como es de la India, es uno de los donde hay poblaciones alrededor de 1700 años antes de nuestra era. Y ha habido poblaciones humanas y a través del tiempo, como te decía, ha sido objeto de conquistas de diversos imperios. Incluso Alejandro Magno llegó a conquistar
No el subcontinente, pero sí una buena parte de lo que se conoce el subcontinente. Y no podemos tampoco dejar de ver la importancia que tuvo a partir de 1600 del siglo XV, eh, perdón, el siglo XVII, la acción de la Compañía Inglesa de Indias, de las Indias Orientales, que fue una compañía de carácter privado que en base al comercio y al supuesto manejo del comercio, recordemos que esta Compañía Inglesa de las Indias Orientales llegó en cierto momento a acaparar el 50% del comercio mundial allá por el siglo XVIII. Entonces, esta compañía tuvo su influencia y esparció la influencia occidental, sobre todo sobre la India y sobre China. Recordemos también las famosas guerras del opio en China, que fueron fruto de lo que podríamos hoy llamar como el primer caso de narcotraficantes en el mundo, que fue el reino de Inglaterra en ese tiempo. Pero bueno, ese es otro tema. Finalmente, esta compañía de Indias fue quitada del poder pues, en 1857 por el gobierno de Inglaterra, y el gobierno de Inglaterra ocupó directamente ya la zona del subcontinente indio y se convirtió en uno de para la época, el imperio más poderoso del planeta. Recordemos que se decía que el imperio británico nunca se ponía el sol, porque todos sus territorios abarcaban casi todo el territorio del mundo. Entonces, recién en 1947, después de un largo proceso de descolonización y de luchas por la independencia, algunas luchas violentas y otras luchas pacíficas, recordemos que ahí tuvo mucho que ver el famoso Mahatma Gandhi con su visión de la resistencia pacífica, la resistencia no violenta. Decíamos que recién en 1847 se produjo la descolonización británica de la India, pero lastimosamente ya se había generado también conflictos internos porque recordemos que esa zona también fue, digamos, de alguna manera colonizada culturalmente por el Islam en el siglo VII, una gran parte de esa zona. El Islam en su proceso de expansión en el siglo VII se expandió desde Oriente Medio tanto hacia Oriente como hacia Occidente. Recordemos que en el siglo VII el Islam también ocupó la península ibérica y en el mismo siglo VII también ocupó parte de la India. Entonces, se creó un conglomerado de religiones, un conglomerado de circunstancias políticas, culturales, sociales, que convirtieron ese estado o ese estado naciente de la India en un estado conflictivo porque no todos sus bases sociales y culturales se sintieron unidas en un solo estado. Y ahí se dio la primera guerra entre lo que hoy se conoce como Pakistán y la India, en este proceso de separación o de descolonización británica, en el que se determinó que se produjo la separación de la India como el Estado indio que hoy se conoce. Recordemos que también hay que hacer una diferenciación que a veces se comete un gran error cuando se dice hindú. El hindú es básicamente la religión ¿cómo es? La religión hindú, pero esta religión que es politeísta no es la nacionalidad es la nacionalidad india. Pero entonces se creó el Estado de Pakistán y eran dos estados de Pakistán, el Estado de Pakistán Occidental y el Estado de Pakistán Oriental, que posteriormente en 1971, en base a otro conflicto y a otra guerra, se separó del Pakistán Occidental y se convirtió en lo que hoy conocemos como el Estado de Bangladesh, también de mayoría musulmana, pero un Estado completamente separado. Entonces es una circunstancia conflictiva y como decíamos, aquí hay visiones políticas, visiones de poder, visiones religiosas, porque el Estado de Pakistán básicamente se convirtió en un Estado musulmán,
Su nombre precisamente es Estado Islámico de Pakistán y se ha convertido hoy por hoy en el Estado Islámico, uno de los estados islámicos más grandes que existe y el único del mundo islámico que tiene armas nucleares. Se estima que tiene alrededor de 260 armas nucleares. Entonces es un poder muy fuerte que también está establecido en esa zona. Y tampoco se podría entender la dinámica actual sin entender también la dinámica general que está ocurriendo en el mundo, pero bueno, eso seguiremos conversando. Entonces yo quería hacer este pequeño paréntesis como para poderle ubicar a las personas en la realidad que estamos viviendo, en una realidad en la que se enfrenta y se puede interpretar, como te decía, desde varias aristas el problema que existe o las circunstancias geopolíticas que existen entre Pakistán y la India. Efectivamente, y algo central, Roberto, lo que mantiene en una confrontación permanente a la India y Pakistán, y dice una excelente aproximación histórica, no dejar de referirnos al problema de Cachemira. El conflicto de Cachemira es una cuestión de orgullo nacional, pero es una cuestión también de índole geopolítico, pues su control absoluto le otorgaría a la India una ventana hacia Asia Central, de ahí su interés, y por supuesto aperturaría una frontera con Afganistán, al tiempo que le quitaría a Pakistán una frontera directamente con China, su aliado permanente, y con ello, por supuesto, la utilidad de las relaciones sino-pakistaníes se verían también afectadas. En el caso de Pakistán, el control de Cachemira supone el acceso o el control al agua, recordando que el río Indo, que nace en el Tíbet, atraviesa Cachemira, pero del lado indio. Y por supuesto, el control de la India actualmente de la fuente de agua es un elemento esencial para que esos dos países pues no puedan o no deban ceder soberanía y no lo van a hacer. Y en este sentido, Roberto, Cachemira, que es de la problemática central, ¿cuál sería tu criterio de este aspecto? Como tú lo dices bien, Timi, Cachemira, y como tú decías en el principio, Cachemira, si bien tenía mayoría musulmana, por una decisión del gobernante en esa época de los marajás, y recordemos que los marajás eran una especie de principados que existían, incluso se mantuvieron durante la colonia, el colonialismo británico. Él decidió arbitrariamente unirse a la India y eso generó un problema. Pero también recordemos que hay otro actor importante en esta zona en Cachemira que también es China. China también tuvo una guerra en 1971, si mal no recuerdo, en la cual también disputaron otra zona de la Cachemira. Es decir, la Cachemira actualmente está dividida en tres zonas: la zona india, la zona pakistaní y la zona china. Esta disputa entre China y la India se solventó con la pérdida de una zona de Cachemira por parte de la India a favor de China. Entonces ahí hay actores que, como tú bien dices, son importantes dentro de la geopolítica mundial y porque aquí vale la pena hacer el ingreso a este mundo a dos de los actores importantes que están en este momento disputándose el poder hegemónico mundial. El uno es China y el otro es Estados Unidos. Recordemos que para China, China y la India tienen y han sido rivales históricos por mucho tiempo y han tenido también conflictos y guerras y enfrentamientos que se han saldado de diversas maneras. Y a pesar de que a hoy por hoy sus intereses se están viendo conjuntados en cierta medida, los dos son parte por ejemplo, de los BRICS, los dos estados, pero siguen siendo de alguna manera rivales. Y China tiene un gran problema geopolítico con Estados Unidos, que es la capacidad que tienen los países occidentales y Estados Unidos de cerrar de alguna manera el mar de la China meridional, a través de cerrar el estrecho de Malaca, por ejemplo, por donde circula casi el 50% del comercio chino. Si se cierra el estrecho de Malaca, por ejemplo, sería un grave problema para China. Entonces, China está, geopolíticamente hablando, está realizando acciones que le permitan evitar
el estrecho de Malaca, que está en el oriente de la India, y que le permitirían acceder al mar Arábico, es decir, saltándose todo el estrecho de Malaca y saltándose la India, acceder al mar Arábico a través de Pakistán. Y tienen un gran proyecto que es parte del gran proyecto de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda de China, que es crear grandes infraestructuras que unan la provincia china que limita, creo que es la provincia de Xinjiang, si Sí, no me ya. equivoco, sí, que limita con Pakistán, a través de una gran corriente de ferrocarriles, de facilidades logísticas que implican, se habla de una inversión de cientos de miles de millones de dólares que está por realizar China o está realizando China para facilitarle un acceso para sus productos a través del mar Arábico, a través de Pakistán. Es decir, China de esta manera se ha convertido en uno de los socios principales de Pakistán. Y es uno de los socios a los cuales Pakistán está tratando de sostener. Pero recordemos también que hay otro actor, que es Estados Unidos, en esta confrontación con China, que también tiene intereses tanto en la India como en Pakistán. Y Pakistán de alguna manera ha manejado una especie de relación ambivalente con Estados Unidos. Recordemos que a partir del 11 de septiembre y la guerra global de Estados Unidos contra el terrorismo, Pakistán apoyó, entre comillas, a esta guerra contra el terrorismo. Sin embargo, todos sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos eliminó a su gran hombre más buscado, que era Osama Bin Laden, que estaba refugiado precisamente en territorio pakistaní. Entonces, aquí vemos un conglomerado de situaciones que nos permitirían pensar un poco en una teoría geopolítica de India, que es la teoría de los cuatro anillos. La perspectiva india que nos puede servir para poder entender esta realidad, esta dinámica, nos habla de que existe un anillo externo, que es el anillo de las grandes superpotencias de los poderes mundiales, el anillo donde se juegan todas las circunstancias mundiales, es el primer anillo externo. El segundo anillo sería el anillo regional, donde están los grandes actores regionales. Entonces, si hablamos del primer anillo, están los grandes actores mundiales, en este caso Occidente, entendiendo por Europa, entendiendo Estados Unidos, incluso podría ser los países como China, obviamente, Rusia. El anillo regional, que es el anillo convergente adentro de este gran anillo, que sería el anillo de China, el anillo de la India, el anillo de Pakistán, el anillo de Australia también, que son países Filipinas y los otros países pequeños ahí. El otro anillo, el tercer anillo, son los países más pequeños, Bangladesh, Bután, Nepal, y los otros actores que también están en toda esa zona, las Coreas, Filipinas, qué sé yo. Y finalmente el anillo más pequeño, que es la realidad interna de cada uno de los países, que también es muy conflictiva. Entonces, si pensamos en este modelo de los cuatro anillos, tal vez nos permitiría pensar un poco más del problema, que el problema se va desde lo más pequeño, desde las realidades internas de cada país. Recordemos que la India se la considera, aunque también es discutible, como la democracia más grande del mundo por la cantidad de personas que están bajo esta democracia. Mientras que Pakistán, si bien en teoría es una democracia, es un Estado islámico y sobre todo es un Estado que todos sabemos que está controlado de una u otra manera por el ejército de Pakistán. Entonces es una especie de democracia teocrática militarizada, si se podría llamar algo así. Entonces, desde esa realidad interna que tiene múltiples conflictos, porque recordemos que también dentro de cada uno de estos países hay conflictos internos, conflictos de relaciones sociales internas, de relaciones políticas internas, y vamos agrandando los espacios hacia los anillos regionales y los anillos mundiales, vemos aquí que hay una multiplicidad de actores que finalmente todos ellos están inmersos dentro de la dinámica geopolítica actual, donde el mundo de alguna manera está pasando de ser un mundo unipolar con el gran poder de Estados Unidos como el hegemón,
a un mundo que trata de ser multipolar y que de alguna manera se está acomodando de diversas formas. En resumen, Roberto, y quienes nos escuchan y nos siguen, China juega un papel acomodaticio, un papel dual en el conflicto indo-pakistaní. Por un lado, apoya a Pakistán como un aliado estratégico, que muy bien lo explicaste, mientras maneja una relación competitiva y a veces conflictiva con la India. Ciertamente, su objetivo principal es mantener un equilibrio de poder favorable en la región que le permite avanzar sus propios intereses geopolíticos y económicos. Pero quizás lo que falta explicar, Roberto, Pakistán es un país que en los últimos 10 años enfrenta una problemática interna que tiene que ver con ciertas tendencias secesionistas, específicamente la parte occidental de Baluchistán, si mal no recuerdo. Entonces, ¿por qué enfrascarse en una problemática tan compleja de una guerra potencial con un país abiertamente superior como la India y no dar solución a sus propios problemas internos? Recordemos que la frontera entre Pakistán y Afganistán es una frontera no reconocida, hay una problemática no resuelta, centenaria, y en definitiva esos problemas deberían ser quizás lo que haga de Pakistán dar solución a sus propios problemas en lugar de poner el 15% de su Producto Interno Bruto en una inversión militar que no tiene precedentes, a mi modo. Tu criterio, Roberto. Sí, lo que tú dices es cierto. Si viviéramos en un mundo de equilibrios, probablemente pensaríamos que por qué los países se dedican más a disputar relaciones de poder con otros países y menos a realizar o mejorar sus condiciones internas o mejorar sus condiciones de vida, etcétera. Pero como tú sabes, si cogemos las ideas del realismo en el ámbito de las relaciones internacionales, sabemos y creemos de que el mundo en el mundo, en el ámbito internacional, es un mundo caótico. ¿En qué sentido es caótico? Es en el sentido de que no existe un poder supremo o un poder supranacional que pueda orientarles o hacerles obedecer a los países las reglas impuestas. De alguna manera, eso quiso hacer las Naciones Unidas. De alguna manera se quiso construir un entramado que permita hacer esto. La misma idea occidental del mundo basado en reglas es una idea que lastimosamente no ha cuajado y seguimos viviendo en un mundo caótico. Entonces, bajo esa perspectiva, los estados, como tú sabes, una de sus naturalezas de los estados es buscar su supervivencia. Entonces, cuando las élites internas de cada uno de los estados se da cuenta o bajo su análisis interpreta que más corre riesgo la supervivencia del estado como tal, más por las amenazas externas que por las amenazas internas que también la pueden dinamitar, es ahí cuando empieza a actuar de estas formas. Entonces, Pakistán tradicionalmente desde su independencia la ha visto como su gran enemigo existencial a la India. Y ante eso ha actuado permanentemente desde el 41. Ha habido tres grandes guerras, si no me equivoco, la del 47, perdón, del el 64, 63 y la del 71, y de ahí ha habido un montón de escaramuzas. La última grave que hubo fue en el 2019, si no me equivoco, en que Ya. incluso se saldó con el derribo de dos aviones indios que estaban atacando posiciones de separatistas chechenos en la zona pakistaní, y Pakistán derribó dos aviones indios. Finalmente, después en algún arreglo, devolvieron a uno de los pilotos que se había eyectado, etcétera. Entonces, bajo estas circunstancias, la única forma de comprender lo que tú dices es tratar de entender desde la perspectiva de las relaciones internacionales y sobre todo del realismo dentro de las relaciones internacionales. Es decir, de alguna manera los líderes de Pakistán, así como los líderes de la India y de todos los países, sobre todo en esta nueva configuración mundial geopolítica que se está dando en este tiempo, no solamente pueden mirar lo que ocurre hacia adentro de cada uno de sus países, sino deben necesariamente mirar hacia afuera y ver cómo se ubican dentro de esta nueva conformación de nuevos poderes. Entonces, bajo esta circunstancia es lo que explica por qué la India, por qué Pakistán y por qué muchos otros países hacen este tipo de movimientos, como tú dices,
que a veces parecerían ser contrarios a los intereses de sus propios pueblos y de su propia nación, pero que si lo analizamos desde esta perspectiva tienen su absoluta lógica. Lastimosamente, creo yo, y a esto ya saliéndonos un poco de un poquito del tema, es algo que a los países latinoamericanos nos falta enormemente. Considerar que el mundo no solamente es el mundo interno, nuestro metro cuadrado en el que vivimos, sino que hay una realidad regional, hay una realidad mundial que también afectan y que nosotros deberíamos tomar en consideración y deberíamos saber cómo nos alineamos. Si hacemos un análisis de las acciones que realizan nuestros gobiernos, nos podríamos alargar muchísimo para darnos cuenta de que aquellas personas que dirigen los destinos de nuestros países poco o nada saben o poco o nada piensan respecto a estos otros asuntos que son de interés mundial y obviamente también que nos interesan a todos nosotros. No, definitivamente, Roberto. Hay un aspecto de este conflicto que estamos tratando y que preocupa al mundo y en especial a las grandes potencias. Tiene que ver con la capacidad nuclear de estos dos países. India y Pakistán, tú mencionaste, son dos estados con capacidad nuclear en Asia del Sur. Han desarrollado arsenales nucleares desde finales del siglo XX. Pakistán tiene, se calcula, no es un dato real, a ciencia cierta, Pakistán tendría entre 140 y 150 armas nucleares. En cambio, India, una cantidad menor, entre 130 y 140 armas nucleares. Ellos consideran, y los hindúes, los indios, como tú lo ves, consideran que esta es la esencia del poder. En verdad, la capacidad nuclear supone la esencia del poder, Roberto. Luego analizaremos el tema de la doctrina de los dos países para ver si efectivamente esta doctrina nos da tranquilidad o tenemos a puertas un problema de características de una guerra nuclear, de una nueva guerra nuclear después del 45. Tu criterio, Roberto. Yo creo, respecto a las armas nucleares, es un tema muy interesante que tú traes a colación. Yo creo que durante mucho tiempo, durante toda la Guerra Fría, recordemos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991, con la implosión y la caída de la Unión Soviética, vivimos en la Guerra Fría donde de alguna manera el eje del poder estaba en las armas nucleares. ¿Por qué? Porque todos sabíamos y bajo un concepto que era la aniquilación mutua asegurada. Es decir, yo tengo armas nucleares y el tener armas nucleares me permite a mí brindarme seguridad. O sea, recordemos que entre los dos países que ahora nos competen, India y Pakistán, el primero que obtuvo armas nucleares fue la India. Y Pakistán rápidamente invirtió enormes cantidades de dinero y de esfuerzos por desarrollar sus propias armas nucleares y las logró desarrollar en poco tiempo, precisamente porque sintió esa terrible amenaza que significaban las armas nucleares en su contendor, en la India. Y la única forma que ellos pudieron ver que les brindaba seguridad estratégica era ellos también adquirir armas nucleares. Y de alguna manera eso ha pasado en el mundo hasta el día de hoy. O sea, el poseer armas nucleares ha hecho que ciertos estados entren a un club exclusivo. Recordemos que todavía son pocos los países que tienen armas nucleares, pero que les ha permitido o les ha al cual han llegado en función de pensar de que esa es la única forma de lograr su propia seguridad. Pensemos en, por ejemplo, Corea del Norte actualmente. Corea del Norte, ¿por qué ha llegado a ese esfuerzo y a esa capacidad de obtener sus propias armas nucleares, más allá de las consideraciones ideológicas, políticas, sociales, culturales, lo que podamos pensar? Si la pensamos simplemente desde la perspectiva estratégica de la seguridad, es porque siempre se sintieron amenazados existencialmente por Corea del Sur y por Estados Unidos, que es el gran protector de Corea del Sur, y que obviamente Estados Unidos es poseedor de armas nucleares. Entonces, como Corea del Norte en algún momento se quedó solo, no tuvo la protección también de la Unión Soviética, que de alguna manera era un marco protector, tampoco tuvo la protección de China, que de alguna manera era su marco protector en algún momento. Se decidió que la única forma de obtener su propia seguridad existencial era el poseer armas nucleares y
invirtió ingentes cantidades de esfuerzos y recursos, aún a costa de su propia población, de su propio país, de sus propias capacidades y desarrollo, para obtener esas armas nucleares. Es decir, estamos nuevamente dentro de ese realismo de las relaciones internacionales que, como te decía, los estados al darse cuenta de que en el mundo no existe un poder supranacional que pueda poner orden, cada estado, cuando ve afectada o amenazada su supervivencia, empieza a tomar medidas para tratar de garantizar su supervivencia. Y en este mundo en que vivimos, lastimosamente, las armas nucleares se han convertido en eso, en una necesidad estratégica para algunos estados que han visto de alguna manera amenazada su propia existencia y su propia seguridad. Esto te lo digo sin querer hacer juicios de valor, si es que en realidad se lo merecían, no se lo merecían, son los buenos o los malos, porque en el ámbito de las relaciones internacionales, en el ámbito de la geopolítica, no podemos hablar de buenos y malos, sino podemos hablar de intereses, podemos hablar de necesidades de seguridad, podemos hablar de ese tipo de cosas. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que las armas nucleares, contestando a tu pregunta, sí han sido un factor de disuasión enorme y de alguna manera un factor de equilibrio enorme. Pero también con la dinámica actual de la guerra, sobre todo la guerra entre Rusia y Ucrania y la dinámica actual, estamos viendo cada vez más que ese concepto de la destrucción mutua asegurada está cediendo paso de alguna manera a que muchos pensadores crean que es posible ahora utilizar armas nucleares de una manera puntual o de una manera limitada para alcanzar objetivos estratégicos sin que eso desencadene una guerra nuclear total y por lo tanto la destrucción mutua asegurada. Para mí eso es una gravísima hecho, porque lo que nos está pasando actualmente es que en cualquier momento, de alguna manera, las doctrinas militares van a pensar que pueden utilizar armas nucleares para alcanzar objetivos militares, ya no sea estratégicos necesariamente, objetivos estratégicos, sino objetivos tácticos. Y ahí podríamos empezar a usar armas nucleares tácticas, pero nada nos aleja de la idea de que una vez que se empieza a usar las armas nucleares, eso no se generalice y terminemos en una destrucción mutua asegurada, que era lo que nos mantenía de alguna manera la estabilidad mundial durante la Guerra Fría. Dentro de la capacidad nuclear de estos dos países, evidentemente pesa un concepto doctrinario de empleo de estas armas. Y desde el punto de vista de los indios, su doctrina habla de que es estrictamente disuasiva, que ellos jamás utilizarían la capacidad nuclear aplicando el concepto del non-first use, es decir, no van a ser los primeros en emplearla, sino más bien responderán frente a una circunstancia contingente. En contraste, te decía, Pakistán, ellos sí admiten que están en capacidad y lo van a hacer. Ellos desconocen el concepto del non-first use, es decir, del NFU. Ellos dicen, nosotros seremos los primeros en utilizar si es que consideramos que la seguridad del Estado pakistaní se encuentra en riesgo. Sumado a eso, ellos hablan de la disuasión completa de espectro dentro de su doctrina o de su visión doctrinal de por qué se han armado nuclearmente, toda vez que esta capacidad nuclear, ellos dicen, intentan, es mantener una capacidad que permita reaccionar frente a armas nucleares y frente a armas convencionales. Mencionaba inicialmente que los indios son el quinto país en el mundo respecto de sus gastos militares. De hecho, 63.000 millones de dólares anuales se estima que es de inversión en gasto militar por parte de la India. Yo te quería consultar, Roberto, ¿esta visión doctrinaria nos puede dar tranquilidad o más bien deja abierta la puerta de que sin menor provocación, desde la aparición de una problemática de terrorismo, que es la que enfrentan también los dos países, pudiera desatarse un conflicto inesperado con la aplicación de armas nucleares? ¿Cuál es tu criterio, Roberto? Como tú dices, la doctrina es muy importante para tratar de entender cómo se visualiza la defensa, un Estado, cómo visualiza el uso de sus armas y el uso de sus medios. Y recordemos de que tú decías dos cosas importantes. La una, disuasión. ¿Qué implica la disuasión? Implica que
de alguna manera yo lo que hago es, con mis capacidades, con mi fuerza, la fuerza que yo tengo, disuado de cualquier otro estado a emprender alguna acción en mi contra porque estoy garantizando de que ese estado va a sufrir de alguna manera pérdidas que pueden ser muy grandes, más allá de lo que un estado dentro de un ámbito racional considerara como pérdidas deseables o posibles. ¿Ya? Entonces, bajo esa circunstancia es la disuasión, pero hay otro término también que es importantísimo, que es el creíble. O sea, una disuasión creíble implica tener en realidad capacidades y tener la certeza de que las voy a utilizar para que sea creíble. Entonces, aquí viene el asunto de la doctrina y como tú dices, si bien la India dice que no va a utilizar primeramente o que dentro de su doctrina dice que no va a utilizar como principio sus armas nucleares, sino que más bien va a ser una respuesta al uso de armas nucleares en su contra. Esa es la doctrina que más o menos han tenido la mayor parte de los países, salvo uno, Estados Unidos. Estados Unidos, dentro de su doctrina militar, hasta la que yo conozco, todavía tenía dentro de esta doctrina la posibilidad de hacer uso de preventivo de armas nucleares. Es decir, para prevenir supuestas amenazas, él podía utilizar armas nucleares, es decir, ser completamente ofensivo. Los otros es básicamente defensivas. Es decir, si me atacan y yo puedo responder de esta manera. Pakistán no tiene eso, como tú bien dices, pero Pakistán lo que sí tiene es lo que también la mayoría de países nucleares dicen, que si es que yo siento que si está amenazada mi supervivencia como Estado, voy a utilizar armas nucleares. Es decir, lo que está diciendo Pakistán es de que si es que se estalla una guerra convencional entre la India y yo, por decir un caso hipotético, y la India de alguna manera por sus capacidades militares está venciendo y está poniendo en peligro mi existencia como Estado, yo voy a usar armas nucleares. O sea, no está diciendo que va a utilizar como Estados Unidos de manera preventiva, pero sí está diciendo de que si es que siente que su supervivencia como Estado va a ser afectada, puede usar armas nucleares. Entonces, esa es también una forma de hacer disuasión y una disuasión creíble que utilizan los estados que generalmente se sienten menos poderosos que el estado que les amenaza, creo yo. Entonces, bajo estas consideraciones, esa es la realidad doctrinal que existe actualmente. El uso de armas nucleares, lo que deberíamos estar claros es que en cualquier circunstancia debería ser evitado por todos. Y lo deseable debería ser que en algún momento podamos llegar a una convivencia pacífica y un desarme nuclear de todos los estados. Lastimosamente, cada vez estamos más lejos de poder alcanzar esa realidad. Eso es lo que yo te podría decir en función de lo que tú me comentabas de las doctrinas tanto pakistaní como india. Recordemos también que, sin mal no recuerdo, Rusia también hace poco modificó su doctrina nuclear y también puso esta circunstancia que te estoy diciendo, de que si es que su supervivencia como Estado se ve afectada, ellos utilizarán las armas nucleares. Ahora, aquí viene otro problema. ¿Quién interpreta o quién dice que la supervivencia de este Estado está siendo amenazada como para dar luz verde al uso de armas nucleares? Y ahí vamos a las élites internas de cada uno de los países y a las políticas internas y a las relaciones de poder también internas. Y ahí es cuando se complejiza el tema. Porque también puede haber élites internas guerreristas, como puede haber élites internas que busquen la paz, y puede haber una doctrina incluso pacifista, pero si la élite interna de este país considera de que el uso de armas nucleares en determinado momento les ofrece más ventajas que desventajas, probablemente van a utilizar armas nucleares. Entonces el tema, como te digo, no solamente va desde el ámbito de las relaciones entre estados como tales, como entes, como grupos sociales, sino también a las relaciones internas de cada uno de los países e incluso a las características de los tomadores de decisiones y a los discursos que estos tomadores de decisiones elaboran.
Es ahí cuando se complejiza la situación y a la final nunca sabremos cuándo, ni quién, ni cómo va a ser el primero que apriete el botón rojo, que ojalá nunca se dé. En definitiva, el equilibrio nuclear en Asia del Sur es frágil y está sujeto a cambios dinámicos que bien tú los has explicado, factores políticos, estratégicos, las políticas de disuasión, el control de armas, la diplomacia. Algo estaba leyendo yo de que en aras de evitar una confrontación de estas características entre estos dos países, India y Pakistán, existen canales de comunicación. Entonces, de alguna forma se intentaba bajar el nivel de hostilidad en estos dos países y eran algunas variables que las Naciones Unidas, China y Estados Unidos, que han actuado, a mi modo de ver, con cierta responsabilidad y pragmatismo, establecieron para evitar precisamente que esto suceda. Canales de comunicación directa entre las Fuerzas Armadas, tanto indias como pakistaníes, es una de las variables, el uso de la diplomacia, la vigilancia, si cabe, de las potencias para evitar que haya una conflagración de estas características. Sin embargo, la fragilidad, en merced precisamente a este tipo de doctrina de empleo de la fuerza nuclear, la fragilidad está presente en Asia del Sur, evidentemente. El tiempo nos está quedando corto, Roberto, y no quería dejar de mencionar, no obstante, tú ya mencionaste la posición de los Estados Unidos. Tú dices una posición muy interesante. Eh, Estados Unidos ha apoyado a Pakistán por su problemática del terrorismo. Efectivamente, Osama Bin Laden fue ubicado en Pakistán. En un principio se pensaba que o era negligencia de los pakistaníes o estaban a favor de los terroristas. Esto es un tema que nunca se ha aclarado, pero al final del día, Estados Unidos en este conflicto ha mantenido una posición de equilibrio y pragmatismo. Ha buscado acercamiento con la India por sus propios intereses geopolíticos. Tú ya mencionaste por verle al contendor más cercano del hegemón mundial, en este caso a China. Estados Unidos ha debido acercarse a la India. Recordemos que la política internacional de India siempre fue, recordemos que incluso lideró los países no alineados en los años 60, 70, era una posición tibia de los hindúes, de los indios. Ellos manejaban una política internacional de no vincularse con nadie, mantener una distancia interesante para sus propios fines. No obstante, el paso del tiempo, te decía, la posición norteamericana parecería que están emulando precisamente ese tipo de política internacional por parte de India, equilibrio y pragmatismo, buscando mantener relaciones positivas con ambos países, con Pakistán y con la India, en aras de fortalecer sus intereses estratégicos y de seguridad en la región. Roberto, tu criterio, palabras finales, ya que el tiempo nos quedó bastante corto. Gracias, Timmy. El tema de Estados Unidos es un tema como para hablar horas y horas, pero obviamente el interés estratégico, geoestratégico de Estados Unidos es la contención de China. Y todas sus acciones están encaminadas de una u otra manera a tratar de contenerle a China y eso va probablemente a aumentar en los próximos años. ¿Y cómo se hace esta contención de China? Primero, tratando de que China no desarrolle amistad con otros países que puedan convertirse en aliados estratégicos y buscando también de que más bien al contrario, estos otros países se vuelvan en contendores de China. Y ahí es cuando la India juega un papel fundamental. Como tú bien dices, la India durante mucho tiempo, durante toda la Guerra Fría, fue líder de los países no alineados, que quería decir que no se juntan ni con el un lado ni con el otro lado, que trataban de mantener una tercera posición. Pero en esta nueva reconfiguración que se está dando de la realidad geopolítica mundial, donde está cayendo el mundo unipolar, y yo creo que va a dar a luz a un mundo multipolar, la India también está viendo su realidad y está viendo cuáles son sus intereses estratégicos. Y recordemos que la India es hoy por hoy el segundo país más poblado del mundo, pero se estima que de aquí a 10 o 20 años va a ser el país más poblado del mundo, porque China, que es hoy por hoy el país más poblado del mundo, tiene un problema ya de carácter generacional y de nuevos habitantes, mientras que la India no tiene ese problema y está en un crecimiento franco y sostenido.
Y la economía de la India también ha tenido un enorme desarrollo durante los últimos, al menos los últimos 10 años, y está creciendo a unas tasas muy, muy importantes. Es decir, la India también tiene aspiraciones de convertirse en un actor geopolítico ya no solamente regional, sino también, yo diría, de carácter mundial. Entonces aquí vemos que si bien Estados Unidos trata de contenerle a China porque su principal objetivo es que la contención de China y para eso necesita de la India y necesita si es que pudiese a usar todos los problemas y conflictos entre China e India. India de alguna manera se mantiene o trata de mantenerse ajeno y trata de construir relaciones incluso con la misma China. Y recordemos que en esta misma semana se dio la visita de Mahendra Modi, el primer ministro de la India, a Rusia. A pesar de lo contrario que se manifestaron Estados Unidos y todo Occidente, de que la India le apoye de alguna manera o de esa imagen de apoyo a Rusia, Mahendra Modi estuvo en Rusia y ahí si vemos las imágenes hubo besos y abrazos y una calurosa recepción de parte de Vladimir Putin. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que la India de alguna manera también está tratando de jugar su propio juego geopolítico, sintiéndose a sí misma como un contendor geopolítico mundial. Y Estados Unidos en algún momento seguramente también la va a ver como una amenaza, creo yo, si es que la India sigue por ese camino. Y ya no solamente va a tratar de contener a China, sino contener a la India. Mientras que China, en cambio, también tiene un enorme interés, a pesar de las dificultades que han tenido tradicionalmente entre China e India, China también tiene un enorme interés de mantener unas buenas relaciones con la India. Relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones de todo tipo y relaciones militares, y Rusia también. Entonces, como vemos, todavía no sabemos si es que la India en sí misma va a tomar partido, sea por uno o sea por otro, sea por Estados Unidos o sea por China, o la India va a querer seguir su propio camino y su propio desarrollo. Bajo esta concepción, bajo la idea de que India se está viendo a sí misma como un actor político mundial, yo creo que incluso el conflicto entre Pakistán y la India es un conflicto que al menos a la India ahora no le conviene. Y la India va a hacer todo lo posible por evitar de alguna manera conflictos territoriales con Pakistán o con cualquier otro país, porque al menos hasta que esta configuración de su nuevo poder se vea ya solventada y se vea más ya desarrollado. Tal vez ahí, después de que haya consolidado este poder, la India se vaya en contra de Pakistán en un futuro próximo, no hablamos de un futuro mediano, pero al menos yo por ahora, bajo esta nueva configuración que he tratado de explicar, yo dudo que la India le interese un conflicto con Pakistán. A quien probablemente le interese desarrollar un conflicto con Pakistán será a otros poderes que en algún momento se sientan amenazados por la India. Eso es otra cosa. Otros poderes que también siempre están inmersos y que también siempre están tratando de actuar en función de sus propios intereses. Y cuando hablo de otros poderes, hablo de Occidente, hablo de Estados Unidos, hablo de todos los países que están viendo perder su poder hegemónico mundial a costa del poder que hoy por hoy se está desplazando hacia el Asia y es sobre todo hacia esta zona asiática básicamente y de la India también. Muy bien, Roberto. Excelente la forma en que finalizamos este programa. Quiero efectivamente concluir agradeciendo a los grupos que nos han permitido replicar este programa, que ya están en el orden del 1,5 millones de seguidores en los 4 continentes. A ellos, mil gracias por permitirnos ingresar en sus hogares. A ti, Roberto, una vez más, nuestro reconocimiento por el honor y por esta importante información que has compartido esta noche con nosotros. Mil gracias, Roberto. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Tim, y gracias a todos los que nos han escuchado. And the our American. Das Land,